días, mis amados hermanos. Dios le bendiga en esta hermosa mañana, en ese tiempo glorioso donde podemos levantarnos. Es el día que el Señor ha hecho, es el día en que nosotros tomamos para venir a la presencia del Señor y regocijarnos y sobre todo venir a traerle a Él adoración, que es lo que corresponde, es el día del Señor. Así que esperamos que en este día usted se haya levantado. No importa el ánimo que usted se haya despertado, lo importante es que usted ese ánimo sepa que lo puede someter a los pies del Señor y el Señor va a transformarlo en una alegría, porque Él dice que nuestro lamento lo convierte en gozo. Así que tómese ese momento, dígale al Señor: Padre, ahora en este día yo he levantado mis manos para adorarte, transforma todo mi ser. Así que gracias por dejarlo entrar a sus hogares. Buenos días a todos. Este es el día del Señor. Amén, así es. Estamos más que contentos una vez más de poder compartir con ustedes. En el libro de Mateo capítulo 10, versículos 5 al 8 dice: A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Tenemos que dar lo mismo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Eso tenemos nosotros que dar a los demás. Eso es lo que tenemos que hacer. La palabra que hemos recibido tenemos que compartirla con las demás. Lo que el Señor nos ha mandado a hacer es lo que nosotros tenemos que hacer para los demás. Seguir los mandamientos del Señor, porque la obediencia es donde está el éxito de todas las cosas. Cuando nosotros obedecemos a la palabra. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias por este día. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho durante esta semana. Gracias, Señor, por las personas que has puesto a nuestro alrededor. Gracias, oh Dios eterno, porque Tú no nos has abandonado hasta ahora, Señor, Tú has estado con nosotros. Padre Santo, confiamos en Ti, nos dedicamos, Señor, a Ti. Gracias te damos, oh Padre, porque sabemos que Tu voluntad es perfecta y que se cumplirá en cada una de nuestras vidas, oh Dios. Lo único que tenemos que hacer, Señor, es estar con nuestros oídos atentos para escuchar Tu voz. Estar atentos, Señor, a Tu palabra, a Tus mandamientos, oh Dios, a Tu guianza, a Tu dirección. Gracias te damos, oh Dios eterno, porque nos has dejado el Espíritu Santo que nos ayuda, Señor, en esta tarea. Te pedimos, Señor, en esta hora que Tú bendigas, Señor, a cada persona que está junto con nosotros para adorarte, Señor, para escuchar Tu palabra. Gracias te damos, Señor, por la vida de ellos, oh Padre, que ellos puedan encontrar el socorro, oh Dios, y que puedan ver cumplidas sus deseos, Señor, en sus vidas. Sobre todo, Señor, que Tú escuches las peticiones de su corazón, Señor, y que Tú abras las ventanas de los cielos y derrame bendiciones hasta que sobreabunde, Señor, sobre cada uno de nosotros. Que en este día hemos apartado este momento, este día, Señor, para adorarte, para bendecirte, para glorificarte, para decirte, Señor, que confiamos en Ti, que eres nuestro pastor, eres nuestro Señor, que eres el que nos liberta, eres el que nos levanta, oh Dios, eres el que unge nuestra cabeza, el que pone el Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas, para que nosotros podamos, Señor, caminar en la libertad para la cual Tú nos has creado. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Es importante dar un giro a todas las cosas en nuestras vidas, porque a veces consideramos, como muchas personas se nos acercan a nosotros, consideramos que tal vez el Señor no nos habla, que no habla Dios, y cómo yo puedo escucharlo. Esa es la pregunta de muchas personas, mayormente de los que comienzan a incursionar en los caminos del Señor. Se preguntan: ¿me hablará Dios a mí? Pero también hay personas que tienen ya tiempo, ¿no?, sirviendo y están esperando esa voz de Dios que les diga, hijo mío, esto, lo que el Señor quisiera hablarle a la persona. Eso vamos a hablar hoy, porque el tema trata de: ¿nos habla Dios? ¿Nos habla Dios? Sí, nos habla Dios, y Dios sigue hablando en este tiempo, y vamos a ver cuáles son las características que mayormente tenemos en que no podemos o no escuchamos
supuestamente la voz de Dios. Pero la voz de Dios la estamos escuchando en todo momento, en todo lugar, y especialmente cuando su palabra nosotros la tenemos como nuestra base de proceder. Así que, mira, a veces la gente toma la iniciativa de que el Señor tiene que hablarle a través de otras personas. Perfecto, sí, el Señor nos habla a través de otras personas. Está bien, pero también el Señor quiere tener una relación directa contigo. No estoy diciendo que dejes de escuchar a personas que te van a hablar, pero también tiene su parte esencial de cómo el Señor va a hablarnos y tenemos que estar preparados para saber si lo que estamos escuchando es de parte de Dios o es de parte de nuestro propio proceder o del proceder de otra persona. Entonces, en Hebreos 1, del 1 al 3, aquí habla someramente de cómo Dios puede hablarnos a nosotros. Pero también vamos a dejar entendido por qué nosotros no escuchamos la voz de Dios a veces. Así es, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Bueno, lo primero aquí es que para poder escuchar la voz de Dios tenemos que recibir al Hijo. Exacto. A través de Jesús es que nosotros escuchamos la voz de Dios. Todo lo que Jesús decía, dice, yo lo que estoy diciendo es lo que mi Padre me dice que haga o que diga. Yo no le estoy diciendo nada. Entonces, todo lo que Jesús dijo e hizo, lo hizo porque el Señor, el Padre, Dios, nuestro Creador, dejó saber que era lo que quería que hiciera. Precisamente en la lectura que yo estaba leyendo, decía, el Señor Jesucristo le dijo a los 12 cuando los envió, decidle, el reino de Dios se ha acercado. O sea, el reino de Dios se ha acercado para que nosotros podamos entender y escuchar la voz del Señor. Y eso es el trabajo que también hizo Juan el Bautista, que más adelante vamos a mencionarlo, que fue anunciar el reino de los cielos. Él fue llamado a anunciar que Jesucristo venía, o sea, que el Señor se acercaba a nosotros. Dice, el reino de los cielos se ha acercado, o sea, Dios se ha acercado. Ahora, ¿por qué es que nosotros a veces no identificamos la voz de Dios? Eso es lo que queremos aprender en este día. Ahora, yo te pregunto, ¿quieres escuchar la voz de Dios? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? A veces pensamos que Dios no va a hablar y expresamos estas cosas como, por ejemplo, Señor, si tan solo me pudieras hablar. ¿Alguna vez has dicho tú eso? O que tú digas, si pudiera escuchar la voz o el susurro de Dios hablarme. O si me dieras una señal de que me estás hablando. Esas son preguntas que cuando uno va a orar, le hace al Señor. O se hace uno, o son los deseos que uno expresa en la oración. O si tan solo pudiera yo escuchar la voz de Dios en un susurro. O sea, algo que me sople, me diga, sí, aquí estoy, te estoy hablando. Pero Dios nos quiere hablar, pero estamos en lugares equivocados. No estamos en un lugar adecuado para escuchar la voz de Dios. En Éxodo 3, del 1 al 6, mira, vamos a leer esta parte. Éxodo 3, del 1 al 6. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? ¿Por qué causa la zarza no se quema, verdad? Moisés estaba, ¿dónde? En el desierto. Estaba pastoreando las ovejas, de su suegro, un sacerdote de Madianita. Y allí estaba en un lugar fuera de lo que el entorno supuestamente de Dios podía estar. Sin embargo, él vio algo específico en un lugar específico y
si hubiera dicho Moisés, oh, yo mejor me quedo aquí porque no sé qué es lo que está aconteciendo allí. A veces llega un momento en nuestra vida que es el momento de nosotros movernos a dar un paso hacia adelante para ver qué Dios quiere hacer con nosotros. Nos conformamos, bueno, yo estoy aquí tranquilo porque tengo mis ovejas, tengo esto, tengo mi trabajo, estoy tranquilo, no tengo necesidad en este momento, de acuerdo a lo que se está aconteciendo, ¿no? Pero Moisés vio algo diferente en aquel lugar. Y ese lugar, él decidió ir porque él tenía una interrogante. ¿Por qué ese fuego que está ahí no termina de consumir la zarza? Porque es permanente, porque el fuego de Dios, la palabra de Dios, ese poder del Señor no termina, siempre es permanente. Y nosotros tenemos que estar en el lugar adecuado para ver y recibir lo que el Señor está haciendo. Porque ¿qué pasó después que Moisés se acerca a ese lugar? Ahí el Señor le habló, pero algo muy importante que tú has dicho es, cuando nosotros estamos en el lugar indicado y vemos algo que está sucediendo y nosotros prestamos atención a eso, entonces nosotros vamos a ver cómo el Señor habla. Lo importante es que nosotros tengamos nuestros oídos y nuestros ojos atentos a las señales que el Señor pone para cada uno de nosotros. Y estamos diciendo, Moisés está en un lugar, está en el desierto, pero ¿cómo llegó Moisés a ese lugar? ¿Cómo llegó Moisés a ser el pastor de esas ovejas que le pertenecen a otra persona? ¿Cómo llegó? O sea, tenemos que llevar la trayectoria. Moisés sale de Egipto huyendo. O sea, para Moisés ya todo estaba dado. Se había acabado todo. Me voy a dedicar aquí ahora a cuidar de ovejas y se acabó. Me casé, tengo la familia de mi suegro Yetro y continúo mi vida. Pero cuando Dios tiene un propósito con alguien, no importa donde tú te vayas, Dios te va a llevar al lugar adecuado para que escuches su voz. Cuando Moisés entra ahí, Moisés traía un sinnúmero de situaciones en su vida que no le permitía acercarse a la presencia de Dios. Pero ahí le habla a Dios y le dice, Moisés, espera, antes de que tú te acerques, quita las sandalias que tienes. Porque este lugar que tú vas a estar ahora es santo. O sea, lo primero que tenemos que hacer nosotros es dejar la vida vieja, o sea, dejar lo que hemos hecho, abandonarlo para poder entrar a esa presencia gloriosa de Dios, lugar que Dios ha elegido para hablarnos. Es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, realmente tenemos que estar en el lugar adecuado para que Dios nos hable. Amén. Otra cosa es que Dios nos quiere hablar, pero no buscamos el momento íntimo. Queremos que Dios nos hable, pero no tenemos ni siquiera un tiempo específico con Dios. No sacamos ese tiempo de calidad de Dios para con Dios. ¿Cómo nos va a hablar el Señor cuando realmente no estamos ni siquiera buscando la intimidad con Él? Si Dios nos habla en su intimidad. ¿Sabes? Moisés estaba en el desierto, estaba solo. Solamente estaba con ovejas. Estaba en una intimidad que él ni sabía que estaba. Y allí en esa intimidad que Dios necesita que tú estés, oye bien, ahí es que el Señor comienza a hablarte. ¿Cómo nos va a hablar el Señor cuando realmente no sacamos ese tiempo específico para poder nosotros tener esa comunión con Dios? Es difícil. ¿Nos habla Dios? Sí. Pero tenemos que tener intimidad con Él. Tenemos que tener esa conversación fuera de todo, donde yo me olvido de todas las cosas y le dedico a Él ese tiempo. Eso me recuerda a Elías, que cuando Elías, después que destruyó a los Baales, a los dioses, ¿verdad? Que él está huyendo, él en ese momento, porque son en los momentos difíciles muchas veces cuando Dios entonces aprovecha para hablarnos. Y ¿por qué? Porque muchas veces cuando las cosas están más o menos bien, no es que no nos hable, Él nos habla. Pero en esos momentos difíciles, cuando más lo necesitamos, ahí está. Y cuando Elías estaba, él pensó que iba a escuchar la voz de Dios en el trueno, y no vino ahí. No vino en el viento recio,
No vino en nada de eso en medio de la tarde, vino en el viento apacible, donde había un silencio, donde ahí él podía distinguir verdaderamente la voz de Dios. Porque muchas veces estamos alrededor y estamos alrededor de personas y estamos en situaciones y viene y está esto y aquello y nosotros pensamos, Dios nos está hablando. Y muchas veces no es así. Dios escoge momentos específicos para entonces Él decirnos lo que Él quiere que nosotros hagamos, darnos la dirección correcta. Sí, definitivamente. Es en los tiempos de dificultad, Dios no nos olvida, y es el problema del creyente de hoy, que porque está pasando por situaciones, cree que Dios se ha olvidado, y no se ha olvidado. El Señor tiene cuidado de nosotros. Lo que pasa es que el tiempo del Señor es perfecto y las cosas van a acontecer cuando Él sabe que a nosotros nos conviene. Amén. Así que no se me desespere. Aguante, porque el Señor tiene palabra para usted. Nos quiere hablar, pero no estamos en comunión con Él. ¿Qué es estar en comunión con Dios? Compartir un momento. No, comunión es que yo esté haciendo las cosas que a Dios realmente le agrada. Eso es comunión. Yo tengo que estar sujeto a lo que el Señor quiere o desea que yo haga, porque Él sabe lo que yo puedo y no puedo hacer. Entonces, debo de estar en comunión con Él. Amén. ¿Cómo se ponen dos de acuerdo? ¿Cómo van a hacer algo dos personas cuando no se ponen de acuerdo? No. Entonces, Dios se pone de acuerdo contigo, pero yo creo que el que no se pone de acuerdo con Dios soy yo. Y por eso no hay comunión. La comunión es cuando hay acuerdos. Uh-huh. Y todas las cosas de Dios son acuerdos. Todas las cosas de Dios son acuerdos. O pactos, como tú quieras llamarle. Acuerdos o pactos. Para tú tener una relación con Dios, tienes que hacer un pacto de mantenerte una vida de acuerdo a su voluntad. Una vida separada. Eso es un pacto. Y eso es lo que Dios quiere, que tú tengas comunión con Él. Pero no podemos escucharle o no podemos escuchar la voz de Dios porque no existe esa comunión. Nos quiere hablar, pero siempre estamos ocupados pidiéndole y no le damos espacio para escucharlo. Cuando venimos a la presencia del Señor comenzamos, Señor, dame esto, Señor, yo necesito aquello, Señor, mira mi necesidad, Señor, mira la necesidad de los míos, mira, y esto, y le llenamos, oye, tal vez si tuviera una memoria para recibir nuestras peticiones, llenamos la memoria y no hemos terminado nosotros de ponerle al Señor nuestras necesidades. Y no detenemos nuestras peticiones para ver si el Señor nos habla o para escuchar la voz del Señor, que posiblemente en ese momento no te hable nada, pero ya el Señor ha obrado a través de otra persona para suplirte la necesidad que tú estás presentando. Porque no es que Dios habla o tiene que hablar audiblemente. Dios habla de muchas maneras. Lo que tú tienes que tener es esa comunión para poder percibir lo que Dios está diciéndote o como Dios te habla. Así que es el momento para nosotros detenernos y decir, espérate, yo estoy pidiendo demasiado y ni siquiera sé lo que el Señor me está diciendo. ¿No has tenido tú la experiencia de personas que tú hablas con ellos y comienzan y tú buscando como una pausa para tratar de introducirte y caer ahí y poder hablar y no existe esa pausa? No tiene ni punto ni coma. Entonces, a veces nosotros nos comportamos con Dios de esa manera y no damos ese espacio para que Dios tenga esa oportunidad de hablarnos. Así que comienza a minorizar tu lista de pedidos para que Dios pueda hablarte. Y tú verás cómo Dios obra. Dios quiere hablarnos, pero nos distraemos en lo que hacemos. Nos distraemos en lo que hacemos. ¿Sabe que a veces nosotros estamos orando y pasa hasta un mosquito y ya nos distrajo? Y se nos olvida que realmente vinimos a una presencia gloriosa de Dios. O si aparece un aparato cerca y que vamos a buscar en la Biblia electrónica un versículo y cuando viene aparece una foto, ¡pling!
Un mensaje. o un mensaje o una cosa y se nos olvida que estamos en un momento íntimo con Dios. O sea, nos distraemos fácilmente. Pero también otra manera en que nosotros no escuchamos la voz es cuando nos distanciamos de su presencia porque fallamos. Usted sabe que Dios siempre está ahí porque Dios vino para los que fallan, para los que han fallado. Dios no vino como cuando Jesucristo, ¿verdad? Le criticaron de que mira, se está juntando con los pecadores. Dice Jesús les dijo, pero es que yo no vine a donde están los que están sanos. Yo vine a los que están enfermos. O, en otras palabras, yo no vine a los que están salvos, sino a los que están perdidos. A los perdidos de la casa de Israel. Entonces, si eso es así, lo que nosotros tenemos que hacer es comenzar a no distanciarnos de la presencia de Dios por medio del pecado. Uh-huh. Mientras más, dice, el pecado aleja al hombre de Dios. Pero cuando como pecador tú vienes y te acercas a su presencia queriendo ser perdonado, entonces comienzas una comunión con el Señor. Lo que pasa es que luego que ya nosotros tenemos unos cuantos añitos sirviendo, como que no sé, nos hace fácil hacer algunas cosas que realmente nos aleja de Dios. Y dice, pero yo hace mucho que no escucho su voz. O el Señor hace mucho que no me habla. Entonces tenemos que tener sumamente cuidado de cómo nosotros estamos alejándonos de la presencia del Señor y no escuchando su voz. Nos quiere hablar, pero ya no usamos la oración como medio de comunicación entre Él y nosotros. Ponemos una alabanza y ya creemos que porque pusimos una alabanza ya tuvimos una comunión con Dios. No. Leemos un versículo que diga, oh, tú vas a ser bendecido mañana. Porque a veces nada más leemos los versículos que nos dicen cosas buenas. Pero los versículos que nos confrontan, eso lo pasamos por alto porque no conviene. Pero Dios está hablando también ahí. Entonces, esa distracción que nos aleja de la oración, fíjate que el mundo ha querido que la oración sea abolida de todos los medios. Primero de las escuelas, de los centros que tengan que ver con gubernamentales, en eventos también. Han querido sacar todo eso. La oración como es el medio de comunicación entre Dios y el hombre, pues se ha querido quitar porque realmente al mundo no le conviene que el hombre se acerque a Dios. Entonces, si has sido víctima, oye bien, si has sido víctima de que te quiten el medio de comunión, de comunicación con Dios, comienza a introducirlo nuevamente y esa es la oración. Mira, hay una cosa que yo veo, muchas veces sale en Instagram y en Facebook, y hay mucha gente que le dan like y lo comparte. Yo no le doy ni like ni lo comparto. Porque dice, dale like y tú verás que algo grande va a pasar en tu vida, algo grande, poderoso viene y va a pasar. Ese es uno. Y el otro dice, yo quiero ver cuántos dicen amén para la bendición que viene. Si tú le das un amén, va a venir una bendición grande en tu vida y esas cosas. Mire, prácticamente yo no le doy ni like ni lo comparto. ¿Por qué? En primer lugar, porque es una manera en que la gente está confiando en eso y no ocurre nada. ¿Por qué? Porque usted no tiene una relación con Dios. Porque usted no busca la presencia de Dios. Por usted darle like a un comentario así, lo que usted está haciendo es repitiendo, usted no sabe, usted le está favoreciendo a una persona que lo que quiere, no sabemos cuál es su objetivo, y utiliza ese tipo de comunicación, porque sabe que hay muchas personas que les encanta todas estas cosas y solamente le dan like. Y por usted hacer eso, ni va a pasar nada grande en su vida, ni va a venir un cambio, ni tampoco va a venir la bendición de Dios. La bendición de Dios está ahí, pero nosotros tenemos que buscarla cada día, porque es presente. Tenemos que tener la relación con Dios. Tenemos que orar
tenemos que leer la palabra, tenemos que tomar el tiempo de darle las gracias al Señor, de buscar de su presencia. Y el Señor abre la ventana de los cielos. Derrama, dice, bendiciones hasta que sobreabunde en cada uno de nosotros. Cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros buscamos del Señor, cuando nosotros estamos en comunión con Dios, cuando muchas veces vamos caminando, pero nos ponemos en comunión con Dios, hablamos con Él. Cuando estamos haciendo cualquier cosa en la casa y nosotros estamos orando al Señor por cualquier situación a favor de otros, porque muchas veces creemos que solamente para que el Señor me bendiga, me bendiga, me bendiga. No, es cuando nosotros tomamos el tiempo de pensar en las necesidades de los demás. Es cuando nosotros tomamos el tiempo de nosotros orar e interceder por aquellos que están en necesidad. Cuando nosotros estamos, porque eso fue cuando en la lectura que yo leí, cuando Él mandó a los 12, Él dijo, vayan a las ovejas que están perdidas. Eso es todo. Y oren para que reciban sanidad. Oren ustedes para que ellos puedan ser liberados, para que el reino de Dios se acerque a ellos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y nos olvidamos nosotros de todo esto. Y solamente estamos egoístamente pensando en que yo necesito y estamos sandame, y nada San Tomás. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que mirar. ¿Qué nosotros venimos a traerle a Dios? ¿Qué espacio nosotros le estamos dando al Señor para que el Señor pueda obrar? La ocupación a veces, como dije anteriormente, y el lugar adecuado para escuchar la voz de Dios es esencial. Ya mencionamos a Moisés. Moisés estaba en el desierto y estaba pastoreando ovejas. Y de ahí el Señor le llama la atención, primeramente, y cuando llega al lugar indicado, entonces Dios le habla. Si te pones a buscar entre muchos hombres que Dios le habló, Samuel, ¿cómo hizo Dios con Samuel? ¿Samuel dónde estaba? Samuel estaba en una habitación siendo ayudante del sacerdote, y Samuel escuchaba una voz y fue dirigido el sacerdote a decirle, cuando tú escuches la voz, dice, Señor, heme aquí. Uh-huh. Entonces, a veces estamos escuchando la voz de Dios, pero no tenemos dirección de cómo nosotros contestar. Es necesario que nosotros sepamos cómo contestar también a Dios. Muchos profetas fueron llamados de manera increíble, que estaban arando, y ahí el Señor los llama. Eliseo estaba arando, ¿verdad? Arando la tierra, cuando Elías le pasa por el lado, le tira el manto. Fue un profeta que le tira el manto, pero fue porque Dios dirigió a ese profeta a hacer esto. Exactamente. Ahora, en este tiempo, lo que queremos nosotros escuchar es lo que a nosotros nos conviene. Oh, claro. En este tiempo solamente queremos escuchar lo que yo deseo escuchar, no lo que Dios quiere decir. Y ahí es donde nos estamos perdiendo realmente. Si nos habla alguien, algo que mi oído desea escuchar, mira ese profeta, o mira, ese es un hombre o una mujer de Dios, porque dijo algo que yo deseo escuchar. Pero cuando nos dicen algo que Dios quiere decirnos contundentemente, porque lo que le dijo el Señor a Moisés no fue fácil. La encomienda que le dio no fue fácil. ¿Entienden? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que saber que Dios también nos habla cosas que nosotros no queremos escuchar. Pero esas no son las cosas que deseamos que Dios nos hable. Debemos tener cuidado. Así que el momento, el lugar, oiga bien, es importante, y la oración es el único medio de comunicación entre Dios y nosotros. Tú podrás tener a muchas personas que te hablen. Tú podrás tener mucha lectura que puedas escudriñar. Pero lo único que tú tienes directamente de comunicación con Dios es la oración. Si no las usas como el medio, entonces vas a tener que decir esto siempre, si tan solo el Señor me hablara. Si pudiera escuchar su voz en susurro. O
si el Señor me diera una señal para que yo sepa que me está hablando? Esas son las cosas que siempre le va tú a decir, porque no está utilizando los recursos necesarios. Y no son muchos los recursos, solamente es oración. Más fácil de ahí no te lo pongo. Entonces, fíjate, esta historia de Juan el Bautista es tremenda. La historia de Juan el Bautista es tremenda porque habla de Zacarías, su padre, que era el sumo sacerdote de ese tiempo. Y Zacarías, hace muchos años, le había pedido algo al Señor, ¿verdad que sí? Pero yo creo que ya se había olvidado de esa petición que le hizo. Vamos a leer el capítulo 1 de Lucas, del 1 al 20, aunque el 18 es el... Lee el 18 primero. Vamos a entrar ahí en el verso 18 y luego entonces estaremos desglosando del 1 al 20, que es importante también. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. La historia comienza ahí. Es como, parece como los videos de YouTube que ponen primero un preview y luego se van al principio para entender esto que hemos leído ahora. Dios quiere hablar, oye bien, pero estamos muy concentrados en nuestros planes. Dios nos quiere hablar, pero estamos muy concentrados en nuestros planes. El plan de Zacarías en ese momento era entrar al lugar santo y presentar las ofrendas y los sacrificios del pueblo, que cada año lo hacía para ver si Dios perdonaba los pecados del pueblo. ¿Y sabes cómo estaba el pueblo? Parecían corredores de olimpiadas. Todos estaban en la línea preparados para salir corriendo, para cuando Zacarías saliera de ahí, que el Señor le recibía el sacrificio y perdonaba sus pecados, estaban preparados para salir corriendo a pecar nuevamente. Ya nos perdonó, vamos a otra vez a hacer cosas porque estamos limpios en este momento. Y no nos cuenta nada, ahora vamos otra vez a hacer lo que querramos. Eso era la trayectoria del pueblo en aquel tiempo. Pero el Señor se cansó de eso. Porque no es que el Señor te perdone para tú volver a hacer otra vez el mismo fallo. Entonces, mira lo que dice. Vamos a leer el verso 1 adelante, hasta el 20. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Primero, aquí está esta introducción, nos está diciendo a nosotros que es necesario que nosotros conozcamos las cosas de Dios para poder entenderla. Entonces, ahora nosotros le vamos a leer esta parte, el verso 5, que comienza la historia de Juan el Bautista. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la humildad del pueblo estaba fuera orando a la hora y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída.
y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Es una historia tremenda. No solamente es una lectura bonita, sino que tiene su centro. Fíjate que aquí dice que Zacarías fue elegido, cuando dice fue suerte, ¿verdad? Es porque varios sacerdotes lo ponían para ver quién iba a ser elegido para que entrara a ese lugar a ofrecer el incienso, ¿verdad? El sacrificio. Y a él le tocó. Entonces, Zacarías entra con un propósito a ese lugar. ¿Y por qué le tocó? Era un hombre que estaba en muy comunión con Dios. Y no tan solamente eso, porque ya Dios tenía un propósito, Sí. tenía que hablarle, y por eso eligió, porque Dios entra en el lugar santísimo, en ese lugar, ahí estaba la presencia de Dios. Es lo que te digo, a veces nosotros vamos con un propósito, estamos en un lugar con un propósito, pero el propósito de Dios es diferente. Él entra allí, fue elegido, pero Dios fue que preparó todo para que él estuviera ahí, porque Zacarías hace muchos años había pedido algo a Dios y él se olvidó porque ya, como él dijo, pues si yo soy viejo, mi mujer ya también es vieja y también aparte de eso es estéril, ¿cómo yo voy a pensar que esto va a suceder? Pero Dios está hablando, y cuando Dios está hablando, nosotros lo que tenemos que hacer es escuchar la voz y no tener una contrariedad con lo que Dios nos está diciendo. Que él hizo eso, tuvo una contrariedad. Pero no obstante, él entra para presentar el incienso por el pueblo, pero Dios ni siquiera eso es lo que está viendo. Dios tiene un propósito más allá de lo que realmente la gente quiere conseguir. El propósito de que Zacarías entrara ahí, que Dios le dio la oportunidad, es porque Dios iba a anunciar que él se iba a acercar al hombre. Porque Juan, ese hijo que él le prometió ahí en ese encuentro, fue quien preparó el camino a Jesús y anunciaba lo que el Señor iba a hacer. Y muchos fueron salvos. Y muchos fueron salvos, sí. Toda esta profecía fue cumplida totalmente. Porque cuando Dios habla, y eso es importante, cuando Dios habla, se cumple. Hay muchas personas que se han constituido profetas y que a veces dan palabras y dicen el Señor va a hacer y el Señor dice esto y aquello y no se cumple lo que ellos dicen. No se mira. Pero cuando Dios habla directamente, a su tiempo, dice, ese va a cumplir. Él le dijo, a tu tiempo, al tiempo del Señor, tú vas a ver todas estas cosas. Y se cumplió. Sí. Porque Juan el Bautista fue grande. Correcto. Ellos siguieron la dirección de Dios. Y él preparó el camino para el Señor. Pero en ese camino que él iba preparando para cuando Jesucristo vino, estaba muchos fueron salvos porque escucharon lo que él predicaba. Sí. Y él bautizaba. Y no tan solamente eso. Aquí hay una parte importante cuando el ángel le dice a Zacarías que desde el vientre de su madre, ese niño iba a estar lleno del Espíritu Santo. Es tanto así que cuando Elizabeth, que estaba embarazada de Juan,
Cuando María viene, que está a visitarle, que está embarazada de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Saltó en su vientre. ¿Por qué? Porque reconoció la presencia de su Señor y Salvador que estaba ahí. Y él, lleno del poder del Espíritu Santo, ese niño en el vientre de Elizabeth reconoció la presencia. Así conoció Elizabeth que María estaba embarazada. Exactamente. Exactamente. Dios es tremendo, es glorioso las cosas que nosotros aprendemos a través de su palabra. Pero tenemos que estar en el lugar indicado. A veces tú dices, pero ¿dónde es el lugar indicado? No, el Señor te va a dirigir a donde tú tienes que estar para escuchar su palabra. Mira, Moisés estaba en un asunto de trabajo, pero Dios lo dirigió a un lugar para poder decirle lo que él quería hacer con él. Mira a Zacarías. Zacarías simplemente fue a hacer un trabajo que le correspondía como sacerdote y fue elegido para hacerlo, pero Dios tenía un propósito para esto. Entonces, cuando Dios te va a hablar, Dios permite cosas que tú crees que están fuera de sus manos o que están fuera del entorno de hablarte directamente a ti. Dios va a utilizar cualquier cosa para traer su palabra a tu corazón y tú tienes que estar dispuesto a escucharla. No hay que ser que te quede mudo como Zacarías. Pero lo importante de aquí es que Dios sí nos habla. Dios nos habla y nos sigue hablando, y te quiero decir que esta es su palabra. Su palabra no solamente es oída, también es leída, también es asimilada, también es escuchada por otras personas que nos las traen para que la escuchemos de sus labios. Tú sabes que la palabra nunca viene vacía. Y hay personas que están predicando o enseñando algo, pero el Señor a otra persona le enseña algo mucho más diferente a lo que esa persona está enseñando, pero fue su palabra. Y esa palabra va a hacer que muchos corazones sean transformados de acuerdo a lo que Dios quiere hacer con esas vidas. ¿Qué Dios quiere hacer con tu vida? Grandes cosas. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Acércate a Dios. Ora al Señor. Dale tiempo a que te hable. Cuando Zacarías entra al lugar del incienso, Zacarías tenía que estar en silencio a esperar a que Dios obrara. Porque, ¿sabe? Él entraba con una soga atada al tobillo y una campanita. Porque si el sacrificio no era aceptado por Dios, hubiera sido sentenciado ahí mismo y era consumido Zacarías. Y si Zacarías movía ese pie, tenían que alarlo para que no fuera consumido. Lo que te quiero decir es que Dios sí habla, pero debemos darle el espacio para que nos hable. ¿Que nos puede hablar algo duro? Nos puede hablar algo duro. Sí, pero también nos puede decir grandes cosas que necesitamos escuchar para nosotros reaccionar y volver a encaminarnos a los caminos del Señor. Amén. Nosotros somos los responsables tanto de alejarnos de Dios como de acercarnos a Dios. Dios no va a tomar un gancho para alarte hacia Él. Oye bien, porque recuerda, tú dices, pero que mira el caso de Moisés. No, ya Moisés tenía un propósito desde que nació. Claro. Es ahí donde está la esencia. El propósito con Moisés fue desde que nació. El propósito de Zacarías, porque tenía una línea sacerdotal. Hay un propósito. El de Elías también. El de Elías. El de Eliseo. Samuel. El de Samuel. El de David. Todos tenían desde que nacieron un propósito ya. Entonces, mira, ¿y tú tienes propósito? ¿Dios tiene propósito contigo? Claro. Te voy a decir algo. Tú eres criatura de Dios. Claro que sí. Tú eres hijo, hija de Dios. Que te hayan querido enseñar algo diferente, sigue siendo criatura de Dios. Así es. Así que este es el día en que Dios nos quiere hablar y que debemos nosotros darle espacio para escucharles. Amén. Queríamos nosotros orar. Orar por algunas personas que están en necesidad. Sí.
el día de ayer yo le prometí a Leslie, ella se llama Leslie, que también iba a estar orando por ella. Yo estuve en una actividad invitada a participar ayer con otra iglesia y ahí la conocí, pude ministrar. Y yo le dije que también íbamos a estar orando por esa situación. Entonces vamos a tomar este momento para que usted se ponga de acuerdo con nosotros ahí. Nosotros vamos a estar orando por Jeremy, vamos a estar orando por Leslie, vamos a estar orando por María, vamos a estar orando por Emily, que son personas que están pasando por momentos difíciles ahora, pero nosotros nos vamos a poner de acuerdo. Amén. Así es. Y si usted tiene una petición, si tiene una necesidad, es posible que nosotros en este momento no le vamos a escuchar, pero a quien nosotros nos vamos a presentar en este momento por medio de la oración y la intercesión, escucha. Así que en el momento que nosotros estamos orando, usted puede decir, Señor, yo también me uno a esta oración y también quiero que obres en mi vida y en esta necesidad. Amén. O en esta petición que tengo. Sí. Recuerda, las peticiones a Dios no son cosas fortuitas y tampoco por el deseo de querer tener algo. Tiene que ser algo específico que Dios realmente quiera hacer para tu bien. No las cosas que nosotros deseamos por vanagloria. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros venimos delante de tu presencia, Señor, en total confianza que tú vas a escuchar las peticiones que vamos a poner delante de tu trono. Tu palabra dice, Señor, que tú moriste en la cruz del Calvario y que tú llevaste todas nuestras enfermedades y todas nuestras necesidades, oh Dios. Y que a través de tu sangre, Señor, de los cielos, y que de ese sacrificio que tú hiciste, Señor, nosotros vamos a recibir. También dice tu palabra que entremos confiadamente al trono de la gracia para encontrar socorro, oh Dios eterno. Y sabemos, Señor, que tú estás sentado a la derecha del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Y tu palabra dice, Señor, que todo lo que nosotros pidamos aquí en la tierra será hecho en los cielos. Por eso en esta hora, Señor, nosotros venimos delante de ti, Padre Santo, para encontrar ese socorro que necesitan nuestros hermanos en estas situaciones que están cada uno pasando en su vida. Nosotros, Señor, venimos delante de ti en confianza, en intercesión, Señor, por ellos, sabiendo que lo que declaremos aquí en la tierra, Señor, será hecho en los cielos. Y por eso nosotros ponemos en tus manos, Señor, la vida de Jeremy, Señor de los cielos. Ahora mismo en su enfermedad, oh Dios, te pedimos, Señor, que tú obres, que tú seas sobre su cuerpo, Dios eterno, que tú lo cubras con tu sangre, con tu manto de sanidad, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Padre, lo ponemos en tu mano y te pedimos, Señor, que tú puedas obrar en medio de esta situación, que él pueda sentir, Señor, que tu Espíritu Santo está ahí al lado de él y que tú concedes, oh Dios, la sanidad que su cuerpo necesita. Pero sobre todo, Señor, que él pueda entender que te necesita a ti, oh Dios, que tú eres el Dios Todopoderoso. De igual manera, Señor, ponemos la vida de Emily, Señor, en tus manos, oh Dios. Te pedimos que en medio de esta situación, de este proceso, Señor, que ella está pasando, oh Dios, tú preserves, Señor, su vida, su cuerpo, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. La ponemos, Señor, en confianza, oh Dios. Te pedimos, oh Padre Santo, que tú renueves, Señor, su cuerpo, sus células ahora, Padre, en el nombre de Jesús. En la vida, Señor, de Leslie, que tú sanes su corazón, que tú, Señor de los cielos, la levante para que ella pueda ser fortalecida, oh Dios, igual que en la vida de María. Señor, mira ahora que ella pueda entender, Señor Jesucristo, que muchas veces podemos tener pérdidas en nuestras vidas, Señor, pero que tú haces renacer cosas nuevas. Y que ella pueda, Señor, recibir tu palabra y que ella pueda, que la luz, Señor, de tu salvación penetre, Señor, en su corazón. Y que ella pueda, Señor, cada día más crecer en ti. Gracias te damos, Señor. Y todos aquellos que tienen una necesidad de sanidad, ya sea física, ya sea mentalmente, Señor, en su espíritu, oh Dios, nosotros te pedimos, Señor, que tú comiences a obrar. Padre, nosotros creemos que tú eres el Dios Todopoderoso, que tú obras, Señor de los cielos, según tu voluntad, oh Padre. Y si está en tu voluntad, Señor, todas estas peticiones serán cumplidas, oh Dios, y cada uno de ellos podrá
a ver el favor de tu mano, Señor, obrando en su vida. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que no estamos solos, que hay ángeles alrededor ahora de cada uno de ellos, Señor, peleando la buena batalla por ellos. Padre, y te pedimos, Señor, que tú limpies los aires, Señor, de los cielos, para que las peticiones, oh Dios, vengan sin dilatación, Señor, sobre la vida de cada uno de ellos. Padre, porque sabemos que el enemigo va a querer impedir, Señor, que tu obra sea, Señor, establecida en las vidas de estas personas por las cuales hemos orado. Por eso te pedimos, Señor, que que ellos puedan ver el cumplimiento, Señor, de estas peticiones, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Sabemos que tú envías, Señor, tus ángeles guerreros. Y sabemos, Señor, que nosotros nos unimos a ese ejército tuyo, Padre Santo, en intercesión por estas vidas. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, oh Dios. Gloria a Jesús. Gracias. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Esperamos que este mensaje pues le haya ayudado a entender mucho más todavía de que el Señor está cerca de nosotros y que nos habla y que quiere hablarnos, lo más importante. Así que deseamos que el Señor esté con usted durante esta semana. Por igual nosotros estamos ya haciendo planificación para que el Señor nos abra las puertas y comencemos nosotros poder hacer nuestros servicios presenciales. Primeramente ponernos de acuerdo como iglesia y sobre todo la petición que tenemos al Señor para que en nuestro centro de labor pues nos concedan el domingo. Estamos orando por eso, así que en la reunión que tendrán mañana, creo, pues esperamos que el Señor se glorifique. Amén, y que nosotros podamos ver cómo el Señor obra a nuestro favor. Así que gracias nuevamente, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y alcancen paz. Amén. Dios le bendiga.